Vamos a saludar a la profesora de Ciencias de la Educación, Elena Duro. Ella es secretaria de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Profesora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día a todos. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, la molestamos unos minutos para que nos cuente de qué se trata Enseñar 2017. Hay varias preguntas al respecto, vamos a hacer así una breve introducción. Es algo así como una prueba para los docentes argentinos. El Ministerio de Educación presentó esta novedosa evaluación diagnóstico que se va a realizar el próximo 31 de octubre, ¿es así? Bueno, es casi así. En realidad es una evaluación diagnóstica efectivamente para los estudiantes avanzados de la formación docente. Perfecto. Vos sabés que la Ley de Educación Nacional plantea ya en su capítulo de calidad y de evaluación la necesidad de evaluar todas las dimensiones del sistema, entre ellas los estudiantes de formación docente e inclusive los docentes. Nosotros, en esta primera instancia, el ministro Finocchiaro, conjuntamente con los 24 ministros del país, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el ministro Sanchezini, acordaron avanzar en la letra de la ley con esta evaluación diagnóstica, que es una evaluación que se construyó colaborativamente con especialistas que seleccionaron las jurisdicciones de todo el país y con el equipo de especialistas de la Secretaría de Evaluación, el INFOD, la Secretaría de Innovación y Calidad del Ministerio. También contamos con apoyo de expertos de la región que ya hace muchos años que vienen evaluando el nivel de educación de la formación docente, ¿no? Uh-huh. En este caso la evaluación tiene un doble o triple objetivo, digamos. Por un lado voy a empezar por el sentido. El sentido es obtener un aprendizaje colaborativo, ¿no? Nosotros ya demostramos con Aprender que la política de evaluación no es para sancionar ni para castigar, sino que por el contrario, es para retroalimentar al sistema formador, a los institutos, apoyar a los futuros docentes en sus primeros pasos por el ejercicio profesional y brindar información a los decisores de políticas, es decir, a los ministros, a sus equipos técnicos, con información que hoy no tenemos a nivel nacional sobre el sistema formador, sobre obviamente algunas dimensiones, porque siempre una evaluación es un recorte de una realidad más compleja. Uh-huh. ¿Qué es lo que va a evaluar, enseñar, profesora, específicamente? Miren, en esta instancia, en el 2017, se consensuó evaluar las carreras del nivel primario y aquellos estudiantes avanzados que cursan materias de la secundaria básica en áreas, en capacidades, digamos, absolutamente transversales a ambas carreras, que están en los lineamientos curriculares desde el año 2007, que tienden a, seleccionamos dentro de ese conjunto de capacidades, algunas como la competencia escrita, producción escrita, comprensión lectora y criterio pedagógico, y dentro del criterio pedagógico 3 dimensiones que son la planificación, las estrategias de enseñanza y la evaluación. Uh-huh. Digamos que son, pero además la evaluación, además de, digamos, tener un diagnóstico sobre estas capacidades que adquieren los estudiantes, tienen cuestionarios complementarios donde vamos a escuchar las voces de los estudiantes y de los directores de los institutos de formación, y en este sentido quiero destacar y agradecer a los institutos de formación docente, a los directores, porque hemos trabajado con los más de 500 directores que van a participar de esta evaluación diagnóstica. ¿Estatales y privados, profesora? Sí, estatales y privados de todo el país, en una muestra representativa y es casi censal en muchas jurisdicciones. Pero destacar también los aportes de los directores que nos han hecho respecto a los cuestionarios, tanto de ellos mismos que se les va a aplicar como de los estudiantes. Esto da notas de contexto. Ustedes saben que obtener un desempeño sin notas de contexto, ¿qué quiere decir esto? ¿En qué condiciones piensan los directores y los estudiantes avanzados que se da el proceso formativo? ¿Cómo están los institutos? ¿Cómo son las trayectorias escolares de sus estudiantes? ¿Cuáles son, sus niveles socioeconómicos? ¿Cuáles son sus antecedentes en términos de formación? Si vienen de otras carreras o si es la primera que cursa, o si cursan varias carreras a la vez. Qué fortalezas y qué, desafíos, según sus voces, tiene la formación docente. Un montón de cuestiones
que son notas contextuales sobre sus percepciones y sus voces, que acompañadas con los niveles de desempeño o los desempeños que muestren en esta, que es anónima la prueba porque respetamos la Ley de Educación Nacional, el artículo 97, y también preservamos la identidad de los institutos, ayude a retroalimentar el sistema y a tomar decisiones basadas en evidencia. Hoy más que nunca creemos, y en eso creo que todos los argentinos nos coincidimos, y que nos une, es una meta que nos une a todos, y eso lo dice el presidente Macri, el ministro Finocchiaro, y todos los ministros del país, nos une la necesidad de mejorar en forma continua la educación. Y para mejorarla en forma continua, todos los países de América Latina, sin excepción, hacen evaluaciones nacionales que permiten tener un diagnóstico general de un sistema que hace muchos años está fragmentado y segmentado. Entonces, lo que apuntamos es a fortalecer la formación docente y a fortalecer a los futuros docentes. Está pensada para ellos justamente esta evaluación. En sus primeros pasos del ejercicio profesional sí hay que fortalecerlos en algunas áreas específicas y también apoyar a los institutos formadores. Profesora, buen día. Daniel Temperoni, la saludo, un gusto. ¿Cómo buen día, ¿cómo le va? ¿Institutos de formación docente de nivel terciario o también universitario? No, en este caso de nivel terciario. No hemos sumado, independientemente de que si hay algún instituto universitario que quiera sumarse, están las puertas abiertas para ello, pero son los institutos de formación docente de nivel superior no universitario. Para las carreras, como ya dije, de primaria, y aquellos estudiantes avanzados, siempre que hayan realizado las prácticas docentes, cursen también las asignaturas o disciplinas de la secundaria básica. La otra pregunta que se me ocurre hacer es, cuando uno va a buscar una evaluación, al menos tiene una suerte de vista previa, a partir de tal nivel o a partir de tal situación observada, vamos a ver en profundidad cómo estamos, ¿no? Y avanzamos con esta prueba. ¿Y ustedes qué visión tienen desde el gobierno de cómo está el nivel de formación profesional? De formación docente, ¿no? En este caso. Sí, bueno, docentes, sí. De los profesionales docentes. Exactamente. Mira, sin duda nosotros ya hemos escuchado las voces de docentes y directivos en el dispositivo de evaluación de desempeño de los estudiantes, en Aprender, ¿no? Que ha sido un instrumento muy rico y que está todos los resultados publicados en la página web, y allí las voces de los docentes explicitan en algunos casos o en muchos que necesitarían más herramientas para trabajar en el aula con diferentes temas. Uno habría podido seleccionar otros temas que también son cruciales hoy para la práctica áulica, pero una evaluación es un recorte. Nosotros no podemos evaluar todas las capacidades que se requieren para enfrentar con las herramientas necesarias un aula, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos decir que los niveles, los insuficientes niveles con que altos porcentajes de la población escolar, por ejemplo, que egresa de la primaria o de la secundaria, tienen respecto a capacidades básicas en áreas instrumentales como lengua y matemática, por nombrar dos. Y digo instrumentales porque son, digamos, capacidades como la resolución de problemas, la comprensión de textos, que abren las puertas a otros tipos de aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido, los niveles con los que egresan los jóvenes son insuficientes. Pero también los docentes, y hay un documento muy interesante que está en nuestra web del Ministerio de Educación sobre el uso de TICs en la escuela, por ejemplo, por nombrarles otro tema. Hoy sabemos que los jóvenes son otros, las culturas cambiaron, los desafíos frente al aula son muy grandes, y tenemos que dotar y poder brindar a los docentes y a los docentes en su formación y a los futuros docentes en su formación inicial
de las mejores herramientas o de las herramientas que necesitan y en las capacidades que necesitan desarrollar para enfrentar estos nuevos desafíos. Cuando les decía del uso de TICs en la escuela, tenemos, por ejemplo, las voces de los directores, de los docentes, de los estudiantes, y bueno, y ahí encontramos una dificultad que todavía falta fortalecer en el proceso formativo. También hay desafíos para enfrentar la educación inclusiva, que es otro tema de máxima urgencia para nuestro país, porque en el sentido de la educación inclusiva, el año pasado se firmó una resolución, es una ley nacional acordada en Consejo Federal, y sin embargo los docentes reconocen que muchas veces les faltan las herramientas para trabajar en la diversidad. Entonces el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, las prácticas de enseñanza, digamos, hay diferentes desarrollos, diferentes capacidades que hoy deberíamos lograr que todos los docentes del país adquieran en su formación inicial, y que quizás este diagnóstico sobre algunas de estas capacidades nos va a brindar información muy importante para poder reorientar las políticas, apoyar a los institutos y fundamentalmente apoyar a los docentes en su formación y también en sus primeros pasos del ejercicio profesional. Esa es la meta que nos propusimos como Ministerio Nacional, con el liderazgo de Alejandro Finocchiaro. Ya se venía trabajando con Esteban Bullrich en la gestión del exministro, pero se terminó de consolidar con esta gestión en una resolución del Consejo Federal, y es en algo que venimos trabajando ya desde hace 2 años. Bien, esto me da pie para hacer por mi parte la última pregunta, porque no se ha expresado globalmente y sí parcialmente a través de este tipo de encuestas. Cuando tengan los resultados, ¿qué objetivos tiene el gobierno federal con respecto al tema de la educación? ¿Cómo los va a aplicar? Bueno, ¿cómo van a ser las reformas? Bueno, primero que tenemos que tener justamente estos insumos para, si es necesario, reorientar, fortalecer o llenar alguna vacancia de formación, hacerlo, ¿no? Acompañar a los futuros docentes en formación situada y continua en aquellas áreas, si las hubiera, que se requieren fortalecer o desarrollar en los docentes. Nosotros vamos a tener un informe nacional, las jurisdicciones van a tener su informe jurisdiccional y cada instituto formador va a tener su reporte en el que han trabajado todos los directores de los institutos de formación docente que trabajaron con la Secretaría de Evaluación hace unas semanas atrás y han aportado insumos muy importantes para los cuestionarios complementarios, que son los que brindan la información de contexto. Entonces, la información va a servir para distintos niveles, respondiendo a tu pregunta más precisamente, que es el nivel nacional, las políticas del INFOD, ¿no es cierto?, las políticas del Instituto Nacional de Formación Docente. Los institutos dependen de las jurisdicciones, con los cuales también los ministros y sus equipos técnicos necesitan de información a nivel de su provincia o jurisdicción para reorientar o fortalecer también las acciones que ellos llevan a cabo. Y en un tercer nivel, podríamos decir, los institutos formadores. También la sociedad en su conjunto, porque los estudiantes se van a favorecer para esto, porque está pensado por y para ellos. Bueno, finalmente, profesora, ¿cuándo se va a difundir toda la información recabada, todo lo que derive Enseñar 2017? Bueno, calculamos, es una prueba eminentemente, preponderantemente abierta, de características abiertas, donde los jóvenes van a hacer sus producciones escritas, a resolver casos similares a los que ocurren en las aulas, y esto demandará varios meses de trabajo, que también la corrección va a ser federal, con lo cual calculamos que a fines de abril, mayo, tendremos el reporte nacional y los reportes para cada instituto que participó. Profesora, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. La profesora Elena Duro es la secretaria de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación.